Hola, hola, Dios los rebendiga. ¿Cómo andan mis amigos, mis amigas? Aquí estamos una vez más en este día, apartando este momento para poder compartir con vos esta reflexión, una palabra de fe, una palabra de exhortación, de consolación, de edificación. Que tu fe pueda ser renovada en este día, escuchando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La capacidad de oír, la palabra de Dios nos da la capacidad de oír y al oír recibimos fe. Por eso quiero aprovechar para compartirte esta palabra y que pueda ser edificado. En San Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante, Jesús comenzó a hablar una parábola. Dice la parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el pasaje sigue y dice el propósito de las parábolas, ¿no? El siguiente título que tiene este capítulo dice el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y sigue el capítulo, y entramos en otro título del capítulo que dice: explicación de la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto,
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Tremendo lo que es este pasaje y lo que Jesús comienza a enseñar por parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, acá estuve averiguando, ¿no? Para tener una definición clara de lo que es una parábola. En el diccionario dice narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Otra definición dice es un relato sencillo de un hecho real o imaginario. Tiene la función de comparar una realidad conocida con otra desconocida. Puede causar sorpresa en su detalle e invita a pensar y a replantear actitudes y conductas. ¿Qué es lo importante de una parábola? Es ante todo la enseñanza que transmite. Su finalidad principal es hacer reflexionar al que la escucha sobre su modo de vida y de actuar. Ese es el propósito de las parábolas y Jesús usaba mucho las parábolas cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba y para que la gente entendiera, ¿no? Y acá tenemos una parábola que Jesús enseñó y Él dijo que si no entendíamos esta parábola, ¿cómo íbamos a entender las otras parábolas? Esta parábola aparece en los otros evangelios, en San Marcos, en San Lucas, aparecen estas parábolas también. Y en una de ellas Jesús dice, si ustedes no entienden esta parábola del sembrador, ¿cómo van a entender las otras? O sea que para entender las otras parábolas que hay en la Biblia, tenemos que empezar por esta. Entendiendo esta parábola, vamos a entender todas las otras que Jesús dijo. Y Jesús enseñaba, algunos entendían, otros no, como pasa hoy en día. Hoy se predica mucho la palabra de Dios. Y de muchas maneras tratamos de llegar a la gente con el mensaje del Evangelio. En todo el mundo y en diferentes edades, épocas, el mensaje del Evangelio es predicado. Y es como un sembrador, dice acá, que sale a sembrar. La palabra de Dios es la semilla. El campo es el mundo. La tierra son los corazones. El sembrador sale a sembrar como ahora yo por fe lo estoy haciendo, sembrando la palabra de Dios. Pero dice, esa palabra, esa semilla, a veces cae en buena tierra, a veces cae en un corazón endurecido o en un corazón con afán y no causa el mismo efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino porque ese corazón que está escuchando está endurecido. Y Dios no obliga a nadie. Dios te invita. El diablo sí obliga. Por eso, en cada uno, el efecto es diferente. Pero cuando el corazón está preparado para escuchar la palabra, entonces la persona entiende y la persona comienza a entrar en una nueva vida. Acá nosotros leímos cómo el sembrador salió a sembrar, dice. Y la palabra de Dios siendo sembrada. Ahora, nosotros somos colaboradores con Dios, dice la Escritura, lo que predicamos, lo que estamos llevando el mensaje del Evangelio de alguna u otra manera. Somos sembradores, somos personas que tenemos la semilla y la compartimos. Ahora, cuando sembramos la palabra, no está en nosotros, no tenemos nosotros la capacidad de hacer que esa palabra fructifique o germine. Dios es el que da la capacidad a esa semilla. El poder de Dios hace que esa semilla fructifique, crezca, germine. Uno es el que riega, otro es el que siembra, dice la Escritura. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y eso dependiendo también cómo estás escuchando, cómo tenés tu corazón, porque está siendo sembrada la palabra hoy una vez más. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás creyendo? ¿Te encontrás en un afán que no te deja escuchar? Los afanes de la vida están ahogando
tu vida espiritual, los afanes de esta vida. Constantemente, más en este tiempo donde está pasando tantas cosas, el afán es una de las cosas que está ahogando a los hombres, que está ahogando y lamentablemente a muchos creyentes su vida espiritual. Porque la palabra sigue siendo sembrada en los creyentes, tanto en la persona que no ha creído en Cristo como la que ha creído en Jesús, la palabra sigue siendo sembrada y el afán es una de las armas que utiliza el enemigo para que no entendamos lo que Dios nos quiere decir. También el enemigo trata de arrebatar esa palabra que está siendo sembrada en nuestros corazones diariamente. El enemigo quiere que esa palabra no crezca y trata de alguna y otra manera de que tú no prestes atención a lo que se te está predicando, lo que Dios te está hablando. Quiere arrebatar, dice aquí la Escritura, lo dice bien claro, dice que el enemigo es el que trata de quitar lo que fue sembrado en tu corazón. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando no entendemos o no ponemos atención para entender lo que Dios nos está diciendo, el enemigo trata de arrebatar eso que está en el corazón del hombre. Y arrebata lo que fue sembrado, dice. Después está lo que tiene el afán, el corazón endurecido. Entonces, sería bueno que, si tenemos esto en nuestro corazón, dejar que Dios nos transforme en buena tierra. Si hay afán, si no estamos prestando atención, tenemos actitud, dejar que Dios nos transforme, porque Dios tiene poder para transformarnos y hacernos buena tierra y que esa semilla que está siendo sembrada pueda brotar en nosotros, pueda echar raíz y dar fruto, dice la palabra, a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que te invito a que escuches y que la palabra que está siendo sembrada hoy en tu vida la comiences a entender, que les pidas a Dios revelación, entendimiento para entender. Porque la Biblia dice, ¿no?, que hay algunos que no van a entender y su resultado será para perdición. Que Dios tenga misericordia. Pero si entendemos y creemos y le seguimos a Jesús, tenemos una bendición grande, una bendición inmensa, porque nuestro entendimiento se abre, la fe comienza a producirse en nuestro corazón o comienza a reavivarse en nuestro corazón y comenzamos a mirar a Jesús, que es la vida, que es el camino, que es la esperanza, que es la luz. Jesús, el Hijo de Dios, en quien tenemos vida eterna. La palabra, cuando la creemos, algo produce en nosotros y es la salvación de nuestras almas. Pero cuando no la entendemos, estamos en peligro. Estamos en peligro. Por eso Dios tenga misericordia de nosotros y nos transforme cada día en buena tierra para escuchar su voz. Y los que están sembrando, los que están trabajando para el Señor, no se cansen de hacer el bien. Sigan sembrando la palabra de Dios, sigan predicando su evangelio, sigan sembrando porque el resultado lo va a dar el Señor. Nuestra tarea es el de sembrar. Y aunque a veces parezca que no hay resultado, vamos a hacer la tarea porque Dios es el que se va a encargar de esa semilla. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, cumplir con Dios. Nosotros cumplimos la parte que es posible hacerla y Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros. Lo que es posible para nosotros, hacerlo. Y Dios se va a encargar de lo imposible. Para mí es imposible poder cambiar y transformar a una persona. Eso lo va a hacer Dios. Por eso no nos cansemos de hacer el bien y de sembrar la palabra, que a su tiempo vamos a cegar. El crecimiento lo va a dar Dios. Así que, hermano, hermana, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, no te canses de sembrar la palabra de Dios. Nosotros solamente regamos y sembramos. El crecimiento lo va a dar Dios.
Que Dios te bendiga en este día. Amén.